Y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios conmigo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. A mí particularmente me gusta mucho hablar con María Montoya. Y quiero decirles algo con relación a María. Ella es una persona tan responsable que yo me he dado cuenta que después que termina cada entrevista con nosotros, nos dice, ojalá que hayamos podido asesorar a la gente que ha estado conectada en el programa. Y eso dice tanto de ella, de lo que la angustia, que con relación a su profesionalismo ella se vuelca y ofrece ese oficio entero acá para nosotros, porque ella es especialista en temas migratorios, en derecho corporativo, etcétera. María, que me siento muy feliz, y a Erika también, y todo el equipo del programa, recibirte siempre aquí. Bienvenida de nuevo. Gracias por esa introducción. El equipo de producción nos dice, vamos a comentarle a María 3 noticias como para meternos de lleno en el tema, pues, ¿no? Okay. New York Times comenta que miles de venezolanos están varados en un limbo burocrático en la frontera entre México y Estados Unidos. Dice que los mexicanos están donando insumos a cientos de venezolanos que están varados en la frontera. Los amigos de la Patilla dice, llegada de venezolanos provoca crisis migratoria sin precedentes en Honduras. También nos cuenta que unos 900 migrantes irregulares varados en Panamá han retornado a Venezuela. La vez anterior que estuviste aquí no estaba publicado ya, pues, ¿no? La resolución del señor Biden. Ya la tenemos, pues, ¿no? En estas primeras de cambio, ¿qué has evaluado tú y qué puedes compartir con nosotros? Mira, buenos días. Bienvenida. Gracias por la introducción. Y quisiera empezar más allá de lo obvio, que es el aspecto legal, que ya fue publicado, etcétera, etcétera, es de estas 3 noticias que comentas. Efectivamente, hay muchísimos venezolanos que se quedaron en la mitad o en la primera parte de la travesía para llegar a Estados Unidos y que no fueron tomados en cuenta, o que no hubo un plan B, o por lo menos yo como abogado trabajando en esto por más de 7 años, no lo veo cuál iba a ser la resolución de estos venezolanos que estaban tratando de llegar a Estados Unidos. O sea, cuál iba a ser el apoyo internacional y además la responsabilidad o la corresponsabilidad internacional que tienen los países de cuidar y proteger a aquellos que son objeto de refugio, que son desplazados, y además es un desplazamiento forzoso, como son los venezolanos. 900 venezolanos llegaron de Panamá. Eso es un número chiquitico cuando vimos que en septiembre entraron 33.000 venezolanos a las fronteras de Estados Unidos. ¿Sí? 900 no, o sea, es el 0,000000 por allá, por ciento de un número gigantesco. Centroamérica se va a volver como un embudo que no sabemos dónde va a desembocar. Claro. Para los venezolanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Porque, como comenté en un principio, no veo una solución. México estableció que iba a deportar 200 venezolanos diarios a partir de la resolución de Estados Unidos el 12 de octubre y el 18 la entrada en vigencia del procedimiento. Y también hemos visto, y que he leído muchos comentarios en mis redes sociales donde dicen, sí, pero 4 venezolanos, qué milagro, tan rápido, o 4 venezolanos, pero son 24.000. La respuesta fue en cuánto tiempo. De primera mano pude hablar con una de esas personas y me dijo que le respondieron en 4 días después de la solicitud. ¿Qué es lo que publicaron el 18 de octubre? Algunas personas, por ejemplo, estos que tienen o tuvieron la oportunidad de viajar antes o rápidamente, estos 4 venezolanos. El parol humanitario de los venezolanos es símil del parol humanitario para los ucranianos. ¿Sí? Yo creo que comenté aquí la última vez que vine que yo había estado revisando el parol humanitario de los ucranianos. La planilla es la misma, la I-134, y los requisitos son los mismos. Si estos venezolanos de manera inteligente validaron esta información, por supuesto que ya podían tener los recaudos adelantados. Ya sabían quiénes eran elegibles y quiénes no lo eran. Entonces ya por ahí tenían un camino adelantado. Sin embargo, 24.000 cupos, vuelvo y repito, es insuficiente.
33.000 solamente en un solo mes fueron los venezolanos que entraron a Estados Unidos y 150.000 el último periodo de fiscal en Estados Unidos, sí, que vence el 31 de octubre. Entonces, es una medida que ha sido favorable para el gobierno americano. Digamos que en materia migratoria han logrado, según las estimaciones propias de ellos, por supuesto, parar o frenar en 85% la migración irregular de los venezolanos. ¿La va a detener? Honestamente, yo no creo. Yo no creo, porque hemos visto que los venezolanos somos aguerridos. O sea, nada más hace falta mencionar todos aquellos que pasaron por el tapón de Darién en busca de llegar a un sitio y se lo propusieron y lo lograron. Y los que no pudieron hacerlo, no dependía de ellos estrictamente. Para precisar algunos aspectos que tienen que ver con el derecho, y en este limbo de lo que hemos hablado, y nosotros lo promovíamos en las redes de este encuentro contigo, la solicitud de asilo, los venezolanos que piden asilo, que están en la frontera, que es para evitar ser deportados. ¿Cuál potestad tiene cada país para deportar? Deportar es porque son indeseables, yo me imagino, estoy hablando yo. O porque no cumplen, exacto, que no cumplen legal, ¿no? con las características de una persona que... Y lo otro es los que son perseguida, que han sido expulsados de México, que quieren reinsertarse a Estados Unidos, pero no tienen los papeles. No, a ver, vamos por partes. Primero, todos los países son soberanos en su legislación, aun cuando yo repito incansablemente que la migración no es un delito, es un derecho de cada ser humano, no solo de los venezolanos, ¿sí? Ahora bien, siendo soberano Estados Unidos, él pudiera decidir a quién deportar. Los que lograron ingresar y habían solicitado asilo o querían pasar la entrevista en miedo creíble y no lo lograron, ya no van a poder ingresar porque los deportaron. Los que lograron pasar la entrevista en miedo creíble, por supuesto que pueden hacer la solicitud del asilo, que si mal no recuerdo tienen hasta un año para hacer la solicitud a partir de que le dan el parol en Estados Unidos, que es, mire, le damos un permiso para estar en Estados Unidos, muchas veces les ponen el brazalete electrónico, el régimen de presentación, etcétera, etcétera. Ahora bien, los que quedaron en otros países, que también es como un debate y lo he conversado con algunos abogados. ¿Pueden o no solicitar el refugio o el asilo? Sí pueden, porque son desplazados forzosos. O sea, la identificación o la cualificación de los venezolanos como refugiados o asilados políticos cambió mucho la figura legal del asilo político per se. ¿Por qué? Porque para entrar dentro del supuesto de hecho que permite calificarse dentro del asilo político es ser un perseguido político, haber cometido un delito que se considere político en su país o ser partidario de un partido político, valga la redundancia, y que esto te califique como un perseguido político. En el caso de los venezolanos, por ejemplo, en Estados Unidos, la figura del asilo no se pliega tanto al tema de la política per se, porque el desplazamiento es forzoso a causa de la crisis del país, que esa es otra cosa. Muchos periodistas, con el respeto de ustedes, pero también tengo que decirlo, la narrativa o el discurso es equivocado y erróneo. No existe una crisis de migrantes. Los migrantes en sí no son la crisis. Los migrantes son la consecuencia de la crisis del país donde viven, y los migrantes de esta categoría que son desplazados han sido desplazados de manera forzosa, son consecuencia de la crisis del país de origen, no ellos en sí mismos. Habiendo dicho esto, el que pueda un país deportarlos, por supuesto que ellos están en su derecho de hacerlo. Ahora bien, ¿dónde está la obligación de protección a los desplazados, que también está reglada y normada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la protección de los migrantes, en la Organización Internacional de Migraciones? Ahora, cuando nos ponemos del lado de Estados Unidos, porque también para trabajar en esto, en migración y ser... O sea, pero no me puedo poner, ser el pirata y taparme un ojo y solamente ver el lado de los venezolanos. También tengo que ver el lado de los estados receptores, porque es lo justo.
una migración sin precedentes como ha sido la de los venezolanos, la única en la historia, sobrepasando incluso la migración siria, la migración de los ucranianos, que en ambos casos ha sido por conflictos armados. ¿Sí? Biden invita abiertamente a los venezolanos, según se entiende en una declaración, un comentario donde él indica que él no va a abandonar ni a los venezolanos, ni a los cubanos, ni a los nicaragüenses. Vemos que este movimiento masivo de venezolanos hacia Estados Unidos inicia a partir de la aprobación del TPS este mismo año. Y luego las declaraciones y ver que la frontera estaba plenamente abierta para los venezolanos y que no estaban siendo deportados, incentiva a que mucha gente se tome la tarea de hacer la travesía. Ahora bien, también debemos observar y ser abogados del diablo para revisar cuál es la clasificación de los venezolanos que emigran en este momento y de esa forma. Uno, no podemos criminalizar la migración, porque si yo digo todos esos migrantes son unos criminales, los que están pasando a través de la frontera, todos son unos criminales, estaría siendo injusta, porque además estoy haciendo una generalización, me estoy colocando en un lugar que no me corresponde, porque estoy juzgando a personas que no tengo ni mínima idea de cuál es la situación de vida de ellos y por qué tomaron esta decisión, además que por uno no pueden pagar todos. Sin embargo, eso es lo que inclusive hacen los mismos venezolanos a través de las redes sociales. Y eso es algo que me preocupa, que me molesta, que me indigna, que los venezolanos que llegaron en algún momento, donde yo fui testigo de que construyeron expedientes falsos para poder plegarse a un asilo político, ahora sean los dignos y señalen a los venezolanos que cruzan el Darién y trataron de entrar a Estados Unidos o entraron a Estados Unidos, que son marginales, que nos marginaron, que marginalizan la migración venezolana. O sea, señores, si esos que están señalando nacieron en cuna de oro y dicen que es que estos venezolanos son marginales, revísense, porque no es humano aquellas personas que profesan la religión, que también las he visto en redes sociales, que en el Dios es mi pastor, y entonces ve los comentarios en las redes sociales porque son unos marginales bien hechos, que los saquen, que los deporten, que no tienen nada que hacer aquí. El conflicto es tan grande, pero tan grande, que inicia desde los propios venezolanos. Nuestro gentilicio se ha visto arruinado por la conducta de unos pocos y por la generalización de muchos, y eso hay que revisarlo también. Y en esa dimensión tan grande que tú describes, que es así, es una realidad, pudiera haber negocios soterrados de políticos que han tomado esto como una industria, como un filón para usarlo como estrategia política, incluso para contrarrestar, y no sé si esto, administración Biden, régimen, oposiciones, porque ya que mencionabas recientemente a periodistas y nos han mandado trabajos, reporteros internacionales, que han dejado colar que existe algo realmente aberrante, porque están siendo usados estas personas como estrategia política, y hay un negocio, hay un guiso aquí detrás de todo esto. ¿Qué has averiguado tú y no sé hasta dónde puedes contarnos? Es tan así que incluso, no sé si han visto y si lo puedo decir, creo que esta misma semana estaban promocionando y se iba a salir al aire una serie que se llama Coyotes. ¿Sí? Claro, esta serie está muy enmarcada en lo que es la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. Claro. Pero cualquier migrante que intente cruzar esa frontera entra dentro de ese embudo, definitivamente. Ahora bien, que hay un negocio. Hay un negocio, por supuesto. Hemos visto que inclusive hay venezolanos, o hubo, o existen aún, que se pusieron en función de coyotes a sus propios compatriotas. O sea, ¿cómo es posible que estén negociando con las necesidades de seres humanos? Asimismo, como aquellos que se ponen a señalarlos y apuntarlos con un dedo, también hay otros que negocian con esas necesidades. Eso por una parte. Ojo, lo comenté con mi compañero Millave, que se los comenté la vez anterior, Jefferson Díaz, que es periodista, que es periodista exclusivo en la Fuente Migratoria, y decíamos, cuando salió la publicación, el decreto o la rueda de prensa el 12 de octubre, él y yo lo conversamos el mismo día y coincidimos en decir,
vamos a ver en cualquier momento el negocio del que el patrocinante que está allá le va a cobrar al venezolano quién sabe cuánto. Ya lo he visto publicado en redes sociales. Ya lo he visto publicado en redes sociales. Eso por una parte. La falta de escrúpulos de aquellos que siguen jugando con la lamentable situación de los venezolanos migrantes, por un lado. Y por la otra, también la falta de escrúpulos en la parte política, donde juegan y utilizan a los venezolanos como una bandera política para su beneficio en perjuicio de la contraparte y viceversa de la misma forma. O sea, nos hemos convertido simplemente en peones que nos ponen y nos quitan a juicio y beneficio de las altas esferas políticas que lo manejan. Y salvo mi responsabilidad en lo que estoy diciendo, esto lo puede decir seguramente cualquier venezolano con un dedo de frente, no es porque yo sea abogado o lo que sea. O sea, es muy claro cuando envían a venezolanos sin decirles a dónde, a la casa de X político. Ok, a ti te gusta la migración, tú la estás aprobando, la estás incentivando, bueno, quédate con estos migrantes tú a ver qué haces. Luego los mandan a otro sitio. Luego vemos también cómo publican en redes sociales estos sitios donde los alojan, estos albergues donde los alojan con con las necesidades casi que básicas mínimas cumplidas o expectativas cumplidas. Mira, yo sé que yo me escucho mientras hablo y sé que lo hablo con mucha pasión, pero es que me da tanta indignación la situación. Y vuelvo y repito que lo hablaba con Jefferson, nosotros esa semana, porque hablamos mucho hasta que se publicó el reglamento, la ansiedad, yo no dormí bien esos días, tuve pesadillas al respecto, mi propio hijo me decía, ¿por qué estás tan ansiosa, mami, que te agarras tanto las manos? Uno se toma como propio el trabajo y para mí es importante difundir la información de que los migrantes no pueden seguir siendo criminalizados ni pueden seguir siendo utilizados para beneficio de unos pocos y en perjuicio de muchos. María Montoya, hoy con nosotros. Vamos en la próxima parte a satisfacer bastantes preguntas, inquietudes, reflexiones de ustedes, pero en breve vamos a Máster. Para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, amigos, ustedes cuentan, porque no es solamente gasolina, es mucho más que gasolina. En la tienda de conveniencia lo consiguen absolutamente todo. Es responsabilidad de cada conductor mantener su vehículo en buen estado, pero también es responsabilidad de cada conductor respetar las leyes de tránsito. No te comas la luz, pana. No te comas la luz porque puedes causar un accidente. Reflexiona sobre eso. Imagínate el rollo en que te vas a meter sin ninguna necesidad, por esperar 30 segundos, un minuto. Si tienes la luz roja, párate. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Farmacias CVS y más. Ustedes sabían, amigos, que 9 mujeres mueren diariamente producto del cáncer de mama. Estamos en el mes rosa y nuestros amigos de Farma CVS, CCCT y Chacaito están en esa campaña, sumados todos a esa campaña, porque estamos en octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mamas, y ustedes encuentran y consiguen a unos aliados. Farmacia CVS en la web, farmaciacvs.com, Chacaito y CCCT, Farmacia CVS y más, todo lo demás. Cuando decimos que la pastelería del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia, es porque usted, por ejemplo, los auténticos cannoli siciliani los va a disfrutar y los va a gozar mucho más si son de la pastelería del Corso. Se los rellenan, se los preparan al momento, en el instante. Pero no es solamente los cannoli, está la sfogliatella, la cola de langosta, la zeppole con crema y cereza, que es tan rica. La pasta seca de almendra, la pasta de manteca, la pasta seca de mantequilla, las palmeritas, las torrejas,
las tejas de almendras, que son también un clásico para acompañar con un café. Si va a encargar esa torta para el cumpleaños, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCM 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Esa figura del sponsor también preocupa mucho. Hoy con María Montoya, la doctora María Montoya es especialista en temas migratorios. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes de ustedes. ¿Por dónde comenzamos? Mingo, sí, la preocupación de los sponsors y lo que pudiera haber detrás de algunas personas inescrupulosas que ya pudieran estar viendo en eso es que es un negocio. Un permisito para leer un comentario acá en mi Instagram. Antes de contestarte, dice alguien, Manuel Bike, ¿qué opinión le merece que Panamá le pida ayuda a Estados Unidos para los migrantes, que la mayoría, me imagino, son venezolanos? No debería pedirle ayuda al gobierno de Venezuela. Esto, perdón, con todo respeto, Manuel, me parece una pregunta un poco capciosa, porque sabemos que no existe responsabilidad de la administración actual del país con respecto a los migrantes venezolanos, y la ayuda de Estados Unidos es en vista de todo lo que ha sucedido con los venezolanos que quieran llegar a Estados Unidos pasando el tapón de Darién para entrar a Centroamérica. Por eso es la solicitud de esa ayuda. Luego una persona me comenta por acá, esto lo dice César Rojas. En México, en Ciudad Juárez, la policía saca a venezolanos de los hoteles según y deben tener un pase de 180 días como condición de estadía, ser turista o estar trabajando. Esto es cierto, pero ojo, César, porque aquí dice, me lo pasó un amigo que está allá. Cuidado con eso, porque el reenviar información, un amigo de un amigo, cuando ustedes ven esos mensajes reenviados muchas veces, no se hagan eco de eso, porque es una persona que envió un mensaje que no se identifica, que no sabemos si está dentro de Venezuela y lo que está tratando de generar es una matriz de opinión. Ojo con eso. Voy con el tema de los patrocinantes. Sí, efectivamente, hay un asunto con el patrocinio, principalmente el cumplir con la cualidad económica, que es devengar un salario anual de X. Por ejemplo, una familia de 2 personas deberían tener un salario anual de uno solo o ambos que cumpla hasta $18,000. Si quieren llevar a un venezolano, siendo esta familia patrocinante, deberían cumplir con $21,000, $22,000 y así agregarle $5,900, si mal no recuerdo, por cada venezolano adicional que quieran llevar, ¿sí? ¿Cómo lo demuestran? Bueno, con estados de cuenta bancarios sellados por un funcionario del banco y por la declaración de sus impuestos. Pero no se puede unir un pool de sí, sponsors. Por supuesto. Se unen distintas personas para cumplir, para llevarse a una persona o a un grupo familiar. No necesariamente tiene que ser un familiar directo, puede ser un amigo, un compañero, un compadre, un hermano, un cuñado, X, incluso puede ser una compañía, una fundación. Pero ¿qué responsabilidad tiene el sponsor en caso tal? Es como un hijo, es como un hijo, te responsabilizas por la parte económica, te responsabilizas porque la persona estudia inglés, te responsabilizas porque cumpla las normas de ese país, te responsabilizas porque consiga trabajo y pueda sacar el Social Security. Es una responsabilidad grande, no es cualquier cosa. Hay mucha gente que inclusive nos ha comentado en DM, mire, si es que a mí me preguntan que si yo puedo ser sponsor y yo estoy aquí, pero es que a mí me da mucho miedo. Y es comprensible también, porque es que la responsabilidad es grandísima. Entonces, todo lo que haga esta persona, aun cuando calificativamente se ve en el reglamento que dice que los errores o las intromisiones legales o violentar una ley no restringe los derechos o las responsabilidades del patrocinante. Sabemos también que la legislación americana es apretada con respecto al cumplimiento de las normas y pudiera de alguna forma entorpecer cualquier proceso por el que esté pasando el sponsor. Ahora bien, el ETIAS es un permiso electrónico
Y no es solo para los Schengen. venezolanos, no es la visa exchange, es para la zona exchange de todos los países que la conforman. Es un permiso electrónico que se solicita vía web a través de internet y cuesta 17 euros, si mal no recuerdo, para entrar a estos países. No es una visa, es una autorización de entrada, es un permiso de entrada. No es que solo para los venezolanos, no. ¿Y se solicita por qué y para qué? Para entrar como turista, simplemente. Y esto es... aquí, mira, fíjense que Jefferson está conectado y él comenta, el ETIAS es algo parecido a lo que ya le piden a los ciudadanos europeos para entrar a Estados Unidos. El ESTA. La ESTA. Ajá. La frontera México-Estados Unidos está cerrada únicamente para venezolanos que son ilegales. ¿Un venezolano legal puede ir de México a Estados Unidos o ninguno? Que todos parte tienen que también de lo aérea. que te preguntan, María, si este programa que le aplican a los ucranianos, están deportando ucranianos que quieran ingresar a Estados Unidos y no cumplan que quieran ingresar de manera ilegal. Si le están haciendo lo mismo que le están haciendo a los venezolanos. No tengo información al respecto. Ahora bien, la frontera americana está cerrada para los venezolanos. ¿Por qué solamente para los venezolanos? Porque y no a los cubanos, haitianos, porque se estableció esta nueva normativa en favor de los venezolanos, repito, 24.000 cupos, y entonces para evitar que principalmente atraviesen el Darién de la forma en que había estado pasando y evitar la criminalización de la migración, evitar todos los riesgos que se corren, exponerse a tráfico de seres humanos, violencia física, violaciones, etcétera, etcétera, imponen esta regulación para que soliciten el ingreso a Estados Unidos de manera legal desde el sitio donde se encuentren. Nos preguntan mucho, o sea que si yo estoy en otro país que no soy Venezuela no puedo aplicar. Si usted es venezolano, únicamente venezolano, si no tiene otra nacionalidad, si no tiene residencia en otro país, si usted no está calificado como refugiado, usted puede solicitar el paro humanitario siempre y cuando tenga un sponsor. También mucha gente escribe a través de nuestras redes sociales, mire, yo quiero aplicar a eso, ustedes nos pueden asesorar para ver cómo yo hago. Yo soy venezolano, o sea que yo califico. Es que no es solamente que usted califique porque usted es venezolano. ¿Y el sponsor dónde está? No, yo no conozco a nadie en Estados Unidos. Bueno, ese es el principal requisito. Tan es así que la solicitud de ese venezolano la hace el sponsor desde Estados Unidos. No la hace el venezolano. Primero la hace el sponsor. Cuando lo aprueban, le permiten al venezolano inscribirse en el UCIS, en la página de UCIS, crear un usuario y luego le van mandando un correo con la serie de pasos que debe cumplir. Pero no es caprichosamente que yo sí puedo. Ojo, del querer al poder hay una distancia. Si usted es venezolano y cumple los siguientes requisitos, repito, solo tiene una nacionalidad, no tiene una residencia permanente en ningún otro país, no ha sido expulsado de Estados Unidos en los últimos 5 años, no fue calificado como refugiado en algún otro país, usted puede ser elegible para el paro humanitario venezolano. Pero lo tiene que pedir un patrocinante, que además debe cumplir también con una serie de requisitos para que él también sea elegible. Primero lo aprueban a él. No, puede ser americano, puede ser venezolano. Un venezolano con asilo político. Un venezolano con asilo político aprobado. Es que ya yo pedí mi asilo político y tengo permiso de trabajo, ¿puedo? No, el asilo político debe haber sido aprobado. Tengo el TPS vencido, lo estoy renovando, ¿puedo pedir? No, está vencido. Cuando lo renueve, usted puede pedir. Cualquier visa que le permita de manera legal estar en Estados Unidos lo califica como un sponsor siempre y cuando sus ingresos sean superiores a $18,000 anuales. Hay gente que se pregunta si detrás de toda esta estampida de venezolanos que en los últimos tiempos se incrementó, fue creciendo de manera brutal, pues como dicen los chamos, no habrá algunas personas detrás de esto para jugar en el tablero político norteamericano. Fíjate que llevan a la casa de Kamala Harris venezolanos en autobuses, otro gobernador de otro estado de Florida hace algo parecido en ese tablero. Y no, ¿por qué tantos venezolanos en los últimos meses se fueron en estampida
masivamente para que ocurriera una situación como esta? La aprobación del TPS, la falta de información. Solamente. La aprobación del TPS, la falta de información. El manejo inescrupuloso que tuvieron muchísimos que se llamaron agencias de viajes donde ofrecían paquetes casi que turísticos para atravesar el Darién y llegar a Estados Unidos, ofreciéndole incluso que iban a entrar legales con TPS. Y había sigue habiendo lamentablemente muchísima gente que desconoce la regulación o que le aplica o que no. Por ejemplo, y entonces ahora yo no puedo pedir mi visa de turista porque nada más... No, usted puede pedir su visa de turista si quiere ir a Estados Unidos. Si su intención no es ir a quedarse allá o que alguien se lo lleve y tal y qué sé yo, usted puede pedir su visa y cuando se le otorguen su visa de turista usted entra. Si se le otorgan, perfecto. Una cosa no está relacionada con la otra. Esa campaña para que se orquestara de tal manera que tantos venezolanos... No sé si es una campaña y no sé si está orquestada y desde donde yo lo veo y desde el sitio donde yo estoy, lo veo un poco arriesgado calificarlo de esa forma. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Fue como un efecto dominó en un boca a boca. Se fue el primer grupo, pasó y entró, y estos le fueron diciendo a los otros, y a los otros, y a los otros, y mucha gente se queda con la última línea de la escritura de un libro. Mira, me gano $1,000 semanales. Como me gano $1,000 semanales, entonces eso quiere decir que yo, que todo el mundo se puede venir para Estados Unidos. Vamos porque, a echarle pierna. Claro, pero no le cuentan la historia completa, que tienen que trabajar 14 horas, 16 horas diarias. No le cuentan que pagan impuestos altísimos, elevadísimos, que pagan donde viven el precio real, que pagan servicios, que pagan la comida, que pagan todo lo que no se paga en Venezuela, porque aquí los servicios son subsidiados aún. Entonces, ese de boca en boca, ese efecto dominó que fue incentivando a más personas, le sumas la apertura de Estados Unidos de protección a los venezolanos, luego de la salida de Trump, que fue bien férreo con respecto a esto, y que el presidente Biden ha sido más abierto con respecto a los venezolanos. Por supuesto que vas a tener en la entrada de tu casa un montón de gente, mira, vengo para acá, ábreme la puerta. Pero se les salió de las manos porque no lo controlaron desde un principio, y eso está clarísimo. Y este muro de papeleo, ¿crees que se flexibilice de alguna manera en cuanto a, por ejemplo, la cantidad de 24,000 puede pasar a 48? Es posible, sí, porque el parol humanitario que hicieron... Yo tengo una memoria, es que quiero decir esto en serio, yo tengo la memoria de Dory, si han visto la película de Nemo, o sea, memoria cortita. Me parece que fue a Camerún que le hicieron un parol humanitario que empezaron con 30,000 y terminó en 80,000. Okay. Es posible porque está apenas en fase inicial y hay muchos pujando para que este parol se amplíe los cupos, en vista de que si entraron 33,000 en un solo mes, 24,000 va a ser insuficiente. Una pregunta ya casi que para terminar, si sirve el pasaporte vencido, si la gente puede solicitar este parol humanitario, este programa con el pasaporte vencido. Mira, sí y no. Sí puede, porque para entrar a Estados Unidos, si no están en Venezuela y lo van a pedir y el pasaporte tiene fecha de emisión de 2019, en Estados Unidos lo consideran vigente hasta 5 años después de su vencimiento. Pero si está en Venezuela, tiene que sacar el pasaporte porque no puede salir de aquí con un pasaporte vencido. No, y para entrar tiene que tener visa. ¿A dónde? ¿A Estados Unidos? No, si aplicas para este programa, no. Si aplicas, tienes tu pasaporte venezolano vigente. Tienes un sponsor de Estados Unidos que cumplió con todos los requisitos, te pidió, lo aprobaron, viene tu fase. Tú puedes irte porque a ti lo que te mandas es una autorización de entrada a Estados Unidos. Un salvoconducto en correo electrónico. Claro. Cuando tú llegas a migración, tú presentas tu hojita del salvoconducto, como lo acabas de llamar, ellos te ponen un sello, te revisan todo el sistema interconectado que ellos tienen en migración con UCI y validan y efectivamente te dejan pasar. Ojo que no necesitas la visa de turista para entrar. Si aplicaste y aprobaste, ojo con eso. Se aprobaron. Eso es importante. Sí. Tu recomendación final, tu palabra
sigan a medios que validen la información, como programas con periodistas calificados. A ustedes como periodistas les agradezco la oportunidad. También es bueno revisar la narrativa que se utiliza con respecto a la migración para no seguir criminalizándola, vejándola y señalándola, sino hacer espacios o abrir espacios como y a todas las personas que nos escuchan, @espacio Montoya, que es mi Instagram, o Montoya Consulting, donde todas las preguntas siempre tienen una respuesta hasta donde nosotros alcanzamos para ayudar, porque es que lo que necesitamos es eso. Y vuelvo y repito, como dijo Mingo, espero que lo que hayamos dicho el día de hoy haya alcanzado cuantas personas sean posibles. Estoy seguro que sí, María. Gracias por estar acá de nuevo y te consultaremos, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCN presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa